Amigos de Mapa Geopolítico, sean bienvenidos a un nuevo informe. 26 de noviembre, 1371 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Se confirma por la parte rusa la llegada del representante de Donald Trump, Steven Witkoff, a Moscú para seguir tratando todo este tema de lo que es el documento o hacia la paz de Donald Trump hecho en Estados Unidos. Esperemos que sale de estas nuevas conversaciones ya en Rusia. También tenemos el colapso del frente en el área de Zaporizhia. Comienza ya este colapso en la ciudad de Zaporizhia. Grandes extensiones de territorio en las últimas horas han quedado bajo control ruso. Vamos a comenzar con nuestra actividad, nuestro recorrido en el mapa en Kiev, porque el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, anteriormente ministro de la Defensa, fue interrogado ayer por la Oficina Nacional Anticorrupción, y este es el comunicado oficial de la agencia NABU. Rustem Umerov fue citado ante la agencia como testigo para declarar en la causa penal abierta por la interferencia en actividades de un funcionario gubernamental. La conversación fue constructiva, dice la agencia. Rustem Umerov respondió todas las preguntas de los investigadores dentro del marco del derecho procesal. Pero antes de esto, y antes de que fuera citado, Zelensky se enteró de esto, incluso de que también podrían citar al jefe de la oficina presidencial en Bankova, el señor Yermak. Y bueno, los medios de información criticaron esto. Zelensky nombró a Yermak y a Umerov para la delegación de negociación de paz tras enterarse de las citaciones de la agencia anticorrupción ucraniana, la NABU, y bueno, fueron a Suiza a representar la parte ucraniana, pero no se salvaron de esto. Por lo menos Umerov ayer rindió declaraciones ante la NABU. Vamos a revisar qué tenemos en esta notificación en Moldavia, y es que el día 24 de este mes, la parte rusa lanzó poderosos ataques contra todo el territorio ucraniano, sobre todo en Kharkov, en Kiev y en Odessa, pero apareció en un tejado en Moldavia un dron del tipo Geran 2, cosa que extrañó mucho. Nosotros vimos la información, pero sabíamos que esto era un falso positivo más de las agencias ucranianas. Bueno, fíjense lo que nos dice el extracto, el informe. El día 24, en el ataque con drones rusos a Ucrania, apareció este dron en un techo en una casa en Moldavia, e inmediatamente los medios de comunicación ucranianos alertaron del ataque ruso contra el territorio moldavo. Así pasó hace mes y medio, hace 2 meses ya, en los drones que aparecieron en el territorio polaco. Según la Fiscalía General de Moldavia, se intentó introducir de contrabando un dron Geranio 2 dañado y municiones. Fíjense, este dron apareció en un tejado en una casa en el área de Moldavia. El 20 de noviembre, dice la Fiscalía, se descubrió en la aduana de el área de Luseni Advasia un camión con municiones y un dron Geranio 2 desmontado y un lanzamisiles tierra-aire. Según la investigación, estas municiones se introdujeron de contrabando en el país utilizando un vehículo de transporte que viajaba regularmente junto a un camión procedente de Ucrania. Vieron cómo las mentiras duran poco. Los documentos aduaneros de exportación se emitieron para productos metálicos con destino a Israel. Todos los implicados ya han sido detenidos y se está llevando a cabo una investigación penal. Acá tenemos la foto que apareció ese 24 de noviembre, hace 2 días atrás, después del ataque, y acá tenemos otra foto que nos deja ver más claramente el dron Geranio 2 sobre el tejado en Moldavia. Otro fake mag de las agencias de noticias ucranianas. Vámonos al frente, vamos a revisar qué tenemos en la zona de Zaporizhia. Inmediatamente nos vamos hacia el margen derecho de este frente. Fíjense, acá tenemos el área de Mariupol. Los rusos en las últimas horas tenemos apreciables avances en toda esta área. Esta mañana indicábamos que la parte ucraniana estaba tratando de saturar con distintas brigadas, toda esta área cercana a la parte del río Yainkur. Pero los rusos siguen avanzando hacia ese río y hasta esta carretera,
se han acercado hacia la zona de Drobopilia. De hecho, ya hay batalla en el área de Drobopilia en la parte norte. Fíjense, ya los rusos han ocupado varias casas en la parte norte de esta localidad de Drobopilia, al norte de la ciudad de Mariupol. Tenemos un avance de 5.1 kilómetros cuadrados y allí está trabajando la brigada número 36 del ejército ruso, que pertenece al grupo de tropas Vostok. Pero todo este frente no hace más que crecer, amigos míos. Fíjense, los rusos también se acercan a la zona de Zeleny, Barbaroka y Priluki. Acá tenemos un avance en toda esta área, incluyendo este brazo de avance a través de este barranco que vemos acá hacia la zona sur de la localidad de Drobopilia. 12 kilómetros cuadrados de avance en el área norte de la ciudad de Mariupol. Tenemos otras fuentes que también nos indican estos poderosos avances. Esta fuente indica de 15 kilómetros cuadrados. Acá tenemos otra fuente, el Comité Z también indica poderoso avance en esta zona, está un poco retrasada. Fíjense, nos indicó la captura de estos 3 asentamientos, incluyendo Novo Zaporizhia, que ya hace días atrás cayó bajo control del ejército ruso, y nos marca también el avance a través de estos barrancos hacia el área de Drobopilia. Interesante, se están actualizando las agencias. Repito, el avance 12 kilómetros cuadrados, pero esto se complica aún más en el área sur, desde la zona de Morphopol. Los rusos han activado todo este frente. Recordemos hace unos meses que la parte ucraniana indicaba que en el área de Zaporizhia habían unos 100,000 soldados rusos. Esto lo indicaban las agencias ucranianas. Nosotros en su oportunidad lo indicamos presentando imágenes de una gran cantidad de vehículos militares rusos que se movían en el área de Tokmak. Y bueno, acá tenemos un avance desde la zona de Mariupol. Quizás no indique esto, que esos 100,000 militares ya estén entrando en combate. Bueno, en el área sur de Mariupol los rusos siguen entrando y ocuparon una serie de almacenes. Acá tenemos el área de los almacenes agrícolas en el área sur de la ciudad de Mariupol. Tenemos un avance total de 8.3 kilómetros cuadrados. Tenemos varias fuentes que también nos indican esto. Fíjense, 1, 2, incluso este Deep State también publica el avance de las tropas rusas en todo el área de lo que es el sur de la localidad y el este de la localidad de Mariupol. También nos habla de los avances de los rusos desde Mariupol, citado por la misma fuente pro-ucraniana que trabaja para la inteligencia ucraniana, Deep State. Tenemos otra fuente, el señor Anatoly Rakov, que también indica la entrada de los grupos de asalto rusos en la zona de los almacenes agrícolas en el área del sur de la ciudad de Mariupol. Mientras tanto, la aviación rusa sigue atacando todo lo que es el centro de la localidad. Abrimos el mapa y ubicamos el punto exacto. Exactamente estos edificios fueron atacados por bombas FAB-500 en el área de Mariupol. Acá comienzan las imágenes y probablemente allá en este punto los ucranianos tenían alguna posición de despliegue o sistemas de defensa aérea en esta zona de Mariupol, en el centro de esta localidad de Mariupol. Bueno, allí vemos las imágenes, no tenemos más. Vámonos hasta la zona de la región del Dnieper, también cerca de la línea de combate. Los rusos siguen atacando con bombardeos aéreos, esta vez en el área de Andrivka, cerca de lo que es Danilovka, ya capturado por los rusos. También tenemos Vidragne y Nechaevka. Bueno, en este punto, en Andrivka, estos almacenes fueron atacados por la aviación rusa. Aquí tenemos las imágenes que nos indican que la aviación rusa sigue limpiando de posiciones ucranianas el avance o por donde avancen las tropas rusas. Bueno, allí vimos las imágenes, no tenemos más en el frente de la región del Dnieper. Esta mañana hablábamos de que la parte rusa tiene ya un 80% bajo control de la ciudad de Novopavlovka. Estamos esperando más confirmaciones. Los rusos cruzaron lo que es el río Solena. Acá tenemos el río Solena y bueno, presentamos evidencia de esa información. Vámonos hasta el frente de Pokrovsk, amigos míos, y tenemos que hacer una parada en el área de Kotlino porque aparecieron confirmaciones del lado ruso exactamente en este cinturón forestal que vemos acá. Allí comienzan las imágenes y veremos cómo un militar ruso confirma, abre los brazos hacia el dron,
confirma la posición capturada del ejército ruso en esta zona de Kotlin. Es más, el dron empieza a panear, a hacer un paneo en la localidad y vamos a poder ver la mina, esta mina que está bajo control ruso, la mina Krasnomarskaya Zapagna 1. Okay, nos lo deja ver ya al final del recorrido del dron. Vamos a revisar más información en el frente de Pokrovsk y las imágenes que estamos viendo. Otro militar ucraniano que se rindió ante los asaltos del ejército ruso en el frente de Pokrovsk. Dijo que nadie quiere luchar, dijo este soldado capturado por los rusos en la propia ciudad de Pokrovsk. Un combatiente ucraniano de la brigada número 38, una brigada de infantería, habló sobre el trato inhumano que reciben durante su cautiverio y la grave situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en este sector del frente. Primero, los drones atacaron su posición, luego entraron los grupos de ataque del grupo de Fuerza Centro. Gritamos que nos rendimos, decía el militar ucraniano, pero mi compañero de armas ya estaba herido, dijo el prisionero al momento de rendirse, y bueno, ahora está bajo cautiverio de las fuerzas rusas. No tenemos más en este frente, pero si esto es dramático, lo que dicen los propios militares ucranianos cuando son capturados o se rinden ante las fuerzas rusas en el área de Pokrovsk. Ya hemos citado varios de estos militares ucranianos. Nos vamos hasta la zona de Konstantinovka, porque acá lo dice un militar muy joven de las Fuerzas Armadas de Ucrania que pertenece a un grupo de evacuación de las Fuerzas Armadas. Y bueno, acá tenemos los detalles, allí tienen las imágenes. Dijo que no hay esperanza de victoria para las Fuerzas Armadas de Ucrania, confiesa este soldado ucraniano. El combatiente del grupo de evacuación se queja de la grave situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de lo que es la ciudad de Konstantinovka. Dijo que veo que el fuego en los ojos de los combatientes ucranianos ya se ha extinguido, nadie quiere luchar. También habla de la enorme escasez de equipo en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hay nada para entrar, ni guerra electrónica que los cubra, nada. Pero los rusos están entrando en vehículos y de todas formas nuestros hombres están caminando. Y bueno, ahí al final prácticamente está que rompe a llorar este joven soldado ucraniano que trabaja para los grupos de evacuación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Increíble la situación que viven actualmente las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras tanto vemos las negociaciones y el brazo duro de los políticos ucranianos, y tienen un brazo muy debilitado en lo que es todo el frente. Y bueno, siguen las posiciones muy duras de los negociadores ucranianos en el entorno de lo que es la cesión de territorios en el área del Donbass. Vamos a revisar qué tenemos rápidamente y nos vamos hasta el frente de Limán. Atención, señores, no tenemos avances en el área de Siver, pero hay un importante avance en los últimos días desde la zona de Zarizhne, ampliando el frente que se mueve hacia la dirección de Limán. Recordemos que en Limán ya los rusos han entrado en 2 puntos. Uno, a través del barrio del sur, que es este barrio que vemos acá, lograron entrar en estas posiciones, y la otra parte entró por este cinturón forestal y ocupó el área de la escuela número 2 y la iglesia en la parte suroriental de la ciudad de Limán. Bueno, desde Zarizhne, los grupos de asalto rusos o la infantería rusa ha avanzado a través de la carretera Zarizhne-Limán, que es esta carretera, y han ocupado exactamente todos estos campos forestales, todos estos cinturones forestales que vemos acá. Hemos pintado acá en rayas rojas. En total tenemos un avance importantísimo de 11 kilómetros y medio en este frente, y tenemos obviamente otros medios prorrusos que también informan de la captura de estos campos, de estos territorios cerca de Limán, ampliando el frente de los rusos hacia esta importante ciudad fortificada del ejército ucraniano. A ver, nos vamos hacia el norte de lo que es Limán, llegamos hasta la zona de Korovillar. Los rusos lograron avanzar desde la zona norte de Serenge, lograron llegar hasta las afueras de Korovillar. Acá tenemos un avance de 2.1 kilómetros cuadrados. Allí trabaja la brigada 144 del ejército ruso. Ojo que esta es la dirección de Izium. Acá tenemos esta importante, vamos a pintarlo acá en azul, esta importante ciudad bastión también para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tenemos 3 fuentes que acá confirman los avances en esta zona de Korovillar al norte de la ciudad de Limán. 3 fuentes que nos indican estos avances
en el área de Korovi Yar. Vamos a revisar qué tenemos más al norte, que esto es el frente sur de la ciudad de Kupián, cerca de Borova. Acá tenemos el área de Borova. Acá la parte ucraniana intentó contraatacar a las posiciones rusas en el área de Bohuslavka. Hace unos días atrás hablamos de este avance de las fuerzas rusas desde esta zona. A ver, desde esta área los rusos entraron a las primeras casas al sur de Bohuslavka. Bueno, los ucranianos movieron a través de un vehículo de infantería, lograron desembarcar algunas posiciones en estos edificios que vemos acá, ¿ok? Y bueno, ese vehículo que estamos viendo allí en las imágenes, lo estacionaron exactamente en este estacionamiento que vemos acá, y allí fue golpeado por drones de fibra óptica del ejército ruso, quemándolo por completo. Allí vemos las evidencias. La parte de la infantería ucraniana también fue golpeada por los drones rusos. Eso sucedió en el área sur de la localidad de Bohuslavka en dirección a Borova. Vámonos hasta Kupián, vamos a revisar si tenemos algo. No tenemos reportes de avance en el área de Kupián, pero cerca de allí, en la parte occidental de Kupián, vamos a abrir el mapa al norte de Chechchenko, tenemos una localidad de nombre Odragne. Acá la tenemos, Odragne. Acá hay una imponente zona forestal que vemos acá. Esta, vamos a pintarla en azul. Toda esta área forestal que les voy a marcar acá en el mapa, toda esta área forestal fue peinada por el reconocimiento ruso. Acá comienzan las imágenes y vamos a ver cómo drones de reconocimiento rusos detectan una gran cantidad de equipamiento, de vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, personal incluso de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa zona boscosa. Y bueno, inmediatamente la parte rusa transmitió las coordenadas para los grupos de ataque con misiles Iskander, y bueno, ahí estamos viendo el momento de la llegada de un misil Iskander. Las consecuencias seguramente serían terribles, tanto en mano de obra como en equipamiento militar ucraniano. Bueno, impresionante ese ataque. Vámonos hasta la zona de Kharkov. Allí comienzan las imágenes, amigos míos. Esto fue, sucedió ese video que allí vimos. Nos vamos hasta la zona de Volchan. Esto se ha movido en las últimas 24 horas. Vamos a abrir el mapa. Los rusos siguen avanzando hacia la zona sur y sureste de la localidad fronteriza de Volchansk. Acá tenemos un avance, fíjense, a lo largo de la ruta del ferrocarril hacia el sur de Volchansk, y bueno, siguen avanzando hacia lo que es la zona, suroriental de Volchansk. Las tropas rusas. Tenemos un avance en total de 1.7 kilómetros cuadrados, y como nos dice el reporte, esto se ha movido en los últimos días, donde la parte rusa ha intensificado la actividad. Pero también tenemos más, fíjense, cerca de Volchansk, luego de la captura de Sinelnikove y Sehelne, los rusos ya están combatiendo en el centro de la localidad de Vilka. Acá tenemos un avance de medio kilómetro cuadrado, y otras fuentes que también reportaron estos avances. Medio kilómetro cuadrado, y quiero compartir con ustedes estas imágenes. Exactamente este edificio que tenemos acá fue golpeado por un misil guiado ruso. Allí tenían posiciones de tiro las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí comienzan las imágenes, y vamos a ver con esto la confirmación de que las tropas rusas ya están combatiendo en el centro de la localidad de Vilka, en el área del norte de la región de Kharkov. También, luego de ver estas imágenes, también nos vamos hasta la zona de Liman, al sur de Sinelnikove. Acá los rusos también han entrado en esta localidad. Tenemos un avance de 0.75 kilómetros cuadrados. Así que las cosas no pintan bien para el ejército ucraniano en el área de Volchansk. Los rusos han entrado a Vilka y han entrado también a la zona de la pequeña localidad de Liman. No tenemos más en lo que es el recorrido. Vamos a revisar, acá les dejo lo que es el avance de ambos bandos, en este caso la parte rusa, de los reportes tanto por la mañana y por la tarde. Vamos a revisar lo que tenemos en lo que es el mapa geopolítico el día de hoy, que queremos, como siempre, compartir con todos ustedes. Acá tenemos nuestra primera información. Dan Driscoll, quien es el representante de Donald Trump y jefe del ejército estadounidense, comunicó esto a los líderes ucranianos en las reuniones de paz la semana pasada en Suiza. Atención, los rusos, dijo Dan Driscoll, los rusos están aumentando la escala y el ritmo de sus ataques a ellos, y tienen la capacidad de combate indefinida
dijo Dan Driscoll. La situación en Ucrania solo empeorará con el tiempo. Advirtió que en Washington no podrían garantizar el suministro continuo de armas y sistemas de defensa aérea a las Fuerzas Armadas de Ucrania en las cantidades necesarias para proteger toda la infraestructura ucraniana, y con esto hacen más presión para que Zelensky y su entorno pues firmen ese acuerdo de paz de Donald Trump y de Estados Unidos. Bueno, que seguramente, como ya todos sabemos, muchas fuentes han dicho que se ha modificado. Rusia no aceptará la modificación de ese acuerdo inicial, pero bueno, ya la semana que viene llegarán representantes de Donald Trump a Moscú, y esto lo confirmaremos el día de hoy. Fíjense, otra declaración que tenemos acá: la realidad los golpea una y otra vez. El jefe del gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, estaba dando, esto fue el día de ayer, una entrevista cuando publicó Donald Trump, nosotros lo colocamos también en nuestros informes, que enviaría a Dan Driscoll a reunirse con los ucranianos y a Steven Witkoff a reunirse la semana que viene en Moscú. Yermak dedicó media hora para hablar con los medios sobre sus esperanzas de una reunión con Zelensky y Donald Trump el 27 de noviembre, el día de mañana, para firmar un acuerdo de paz. Esto no sucederá, y tenía razón la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ya lo hemos repetido. Y luego que Yermak hablaba con los medios, declaró en un tuit Donald Trump en su red social: espero reunirme pronto con Zelensky y Putin, pero solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo, escribió Trump en sus redes sociales, y esto echaba a un lado lo que pretendían reunirse mañana en Washington. Después de leer la publicación completa, Yermak se desanimó completamente y visiblemente devastado por la noticia. Se le preguntó, los periodistas le preguntaron cuál era su reacción sobre este anuncio de Donald Trump. Yermak pidió hablar 24 horas después para evaluar la nueva realidad. No será atendido Zelensky, quien pretendía discutir con Donald Trump lo que es lo que decía el original acuerdo de 28 puntos sobre las cesiones territoriales, la disminución en cuanto a las tropas ucranianas, que son los puntos más álgidos de este informe respecto a lo que piensan los ucranianos. Veamos que tenemos desde Moscú. Confirman el acuerdo preliminar para que Witkoff visite Moscú la próxima semana, y esto lo dijo el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, el día de hoy. Funcionarios de la administración estadounidense, dijo Ushakov, involucrados en asuntos ucranianos, llegarán con el señor Witkoff, añadió el asesor presidencial ruso. Esto lo confirmó también Dmitry Peskov. Entre otras cosas, nos dice Peskov que no hay necesidad de sacar conclusiones precipitadas sobre la solución rápida al conflicto en Ucrania. Enfatizó que en varios países, incluido el propio Estados Unidos, muchos intentan descarrilar el proceso de paz, y esto refiriéndose también a lo que fueron las escuchas que publicó la agencia Bloomberg. También dijo que la visita o la fecha de la visita de Witkoff a Rusia aún no se ha determinado, pero se sabe que es la semana que viene. Se está llevando a cabo un proceso serio para lograr una solución pacífica a la situación en Ucrania. Las peticiones de destitución de Witkoff tras las filtraciones tienen como objetivo frustrar el modesto progreso hacia una solución en Ucrania, enfatizaba Dmitry Peskov. Ahora, amigos, ¿qué tenemos de la parte, de la parte europea, que prácticamente se están apartando cada vez más con sus declaraciones en el entorno del proceso, en el entorno del conflicto ucraniano? Veamos qué dijo la señora Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea. Dijo que están listos para presentar un texto legal sobre el uso de activos rusos congelados. Bueno, también estaban listos desde el primer acuerdo de sanciones contra Rusia, y ya van 19 de estos acuerdos de sanciones contra la Federación Rusa. Dijo von der Leyen que no veo ningún escenario en que los contribuyentes, y acá por fin dice una verdad Ursula von der Leyen, repito, no veo ningún escenario en que los contribuyentes europeos paguen solo la factura para Ucrania. O sea, estamos hablando de lo que es armas, estamos hablando de lo que es el mantenimiento del presupuesto ucraniano. Y bueno, dice Ursula von der Leyen que no está de acuerdo que solo los contribuyentes europeos
paguen esto. Esto es inaceptable. 4 años después te vas a dar cuenta, Ursula von der Leyen, que eso era inaceptable. Bueno, estas fueron las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, que no hacen más que soñar con meterle la mano a los activos rusos congelados. También afirmó que la prioridad de la Unión Europea es satisfacer las necesidades financieras de Ucrania. Y bueno, los europeos están como adormecidos ante esta situación. Es increíble. Y estamos viendo un video referencial en inteligencia artificial que nos muestra que todo el crédito se lo van a llevar lo que es Estados Unidos y Rusia, y bueno, simplemente lo que es la Comisión o la Unión Europea se llevarán las migajas de todo lo que está pasando en el entorno de lo que es los acuerdos de paz en Ucrania. Bueno, también aparece la señora Kaja Kallas, jefe de la diplomacia europea, y es por esto que nadie quiere conversar con ella en este proceso de paz. Lo decían los medios occidentales, que Marco Rubio prácticamente no quiere conversar con ella por rusófoba. Kaja Kallas exigió, atención con esta exigencia de Kaja Kallas, exigió una reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas rusas como parte del plan de paz para Ucrania. ¿Cómo le vas a exigir eso a una potencia nuclear, señora Kaja Kallas? Exigió una reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas rusas como parte de la solución pacífica del conflicto ucraniano. Debemos reducir el tamaño del ejército ruso, declaró la jefa de la diplomacia europea. La política estonia también expresó su preocupación por el nivel de gasto ruso en defensa, considerándolo una amenaza para la seguridad de la Unión Europea. Yo creo que la amenaza hacia la Unión Europea, a todos los países de la Unión Europea, corresponde a los ingresos que están sacando del bolsillo de las empresas y del bolsillo de los contribuyentes, mientras que Europa se está derrumbando prácticamente. Esta declaración se produjo durante las conversaciones sobre los posibles parámetros de un plan de paz para Ucrania, pero estos parámetros de paz para Ucrania desde el entorno europeo, pues señores, nadie le para una absoluta pelota de ya saben ustedes qué. Bueno amigos, esto es lo que traíamos el día de hoy con estas declaraciones salidas de todo contexto de Kaja Kallas tratando o pidiendo la reducción de las Fuerzas Armadas rusas. Bueno, interesante esto, pero bueno, bien burdo este paquete de declaraciones de la señora jefa de la diplomacia europea. Bueno amigos, espero que este reporte haya sido de su agrado. Nos vemos mañana jueves, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en el frente ruso-ucraniano. Un abrazo a todos.